inaceptable, hasta yo me podría animar a decir, es una vergüenza, como lo ha dicho la diputada, existan algunas autoridades que quieren aferrarse a un cargo cuando lo ideal es pues que exista democracia y que existan también nuevos líderes. Lo saludo cordialmente a Omar Aguilar, ex senador del Movimiento al Socialismo. Don Omar, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar desde la capital del estado, Sucre, esta entrevista. Bueno, usted ya se ha alejado un poco del tema político y seguramente está viendo ya como un ciudadano todo esto que está sucediendo al interior del partido que en su momento usted representó en la Asamblea Legislativa. Gracias, Irga. Muy buenos días. Primero agradecer al programa RPP por la invitación. No sé si es de su programa, pero hay un audio que se escucha muy fuerte y la verdad es que no lo puedo oír bien. Si podríamos corregir brevemente este audio interno. Sí, por favor. También yo no lo escucho bien, por favor. Vamos a pedir, por favor, a Control Central que solucionemos este problema del audio. Don Omar está escuchando, además de escucharme a mí, otro audio, así que anulemos todo para poder tener una conversación tranquila. A ver, don Omar, ojalá que ya esté solucionado este problema. ¿Cómo ve este conflicto al interior del MAS, que obviamente empaña, perjudica, no deja trabajar al gobierno en este momento? Mira, yo creo que es una de las crisis internas más del MAS. Hay gente que cree que con violencia física, con amenazas, va a solucionar los conflictos y creo que todos los bolivianos, absolutamente todos, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la libertad de expresión, debemos condenar este tipo de actos. Sea donde sea, puede ser que sea en Comunidad Ciudadana, puede ser que sea en el Movimiento al Socialismo, puede ser que sea en cualquier partido político. Finalmente, por encima de lo político somos humanos, somos bolivianos y debiera haber cierto respeto, ¿no es cierto?, hacia el prójimo, debiera haber cierto respeto al compañero, más allá de las diferencias políticas. Por ello, obviamente, me sumo primero para condenar estas agresiones a un diputado nacional, a un presidente de la brigada parlamentaria de Potosí, al señor Colque. Y por supuesto, decía esto, lo único que hace es agravar más la crisis interna, la división del movimiento al socialismo. Con lo que creo yo que al interior del MAS, bueno, el gobierno, en todo caso de Luis Arce y David Choquehuanca, ya tienen dos oposiciones. Una, la oposición de los diputados de Creemos y Comunidad Ciudadana, pero también la oposición interna de quienes obviamente están trabajando para el fortalecimiento de la candidatura de Evo Morales Ayma. Obviamente es su legítimo derecho, él tiene todas las posibilidades de ser candidato, volver a la Asamblea Presidencial, pero creo que debiera haber además un llamado de los liderazgos, yo ya diría estos dos grupos, a decir, calma, no es la forma de hacer política, no nos ayuda en nada que estemos llegando a agresiones físicas. Creo que cuando se acaban los argumentos, lamentablemente se llegan a este tipo de agresiones. Ahora, don Omar, en reiteradas oportunidades, el expresidente Evo Morales había manifestado de que históricamente este frente político es uno de los más grandes que ha tenido el país, por un lado, pero por otro lado también se ha criticado porque en otras épocas también ha pasado de que el presidente del Estado era también presidente del partido político y aparentemente eso es lo que no anda bien al interior del movimiento al socialismo, de que Luis Arce no es el presidente del movimiento al socialismo, sino el expresidente Evo Morales. Ahí se genera aparentemente el conflicto. Claro, básicamente todo esto se genera porque Luis Arce y David Choquehuanca tienen serias posibilidades de la reelección el próximo 2025. Digo juntos porque yo ya veo a un David Choquehuanca, por decirlo así, como jefe de campaña del actual presidente Luis Arce. Es decir, ya no hay un proyecto personal de David Choquehuanca rumbo a las elecciones del 2025. Y por supuesto, el grupo de Evo Morales no condice. Es decir, lo que este grupo está pretendiendo
a las buenas o a las malas, es que Luis Arce y David Choquehuanca hagan campaña, lo tomen en cuenta a Evo Morales para que él sea el único candidato del movimiento al socialismo. Entonces, estas son las disputas internas por las cuales se está llevando a estos extremos. Ahora bien, Luis Arce tiene el poder institucional, tiene el control de los ministerios, tiene el aparato estatal. Sin embargo, recordemos que en los 14 años de gobierno de Evo Morales, él también tenía el control del aparato de las organizaciones sociales, el aparato político. Es decir, además tomando en cuenta que el presidente del MAS es que el que finalmente pues firma las listas de quién va a ser habilitado como candidato a concejal, a asambleísta departamental, alcalde, gobernador, diputado, senador, finalmente inclusive vicepresidente, obviamente él tiene el sartén por el mango. Y ahí viene el problema, es decir, Luis Arce en este momento solo tiene el control institucional estatal, no tiene el control de las organizaciones sociales. Ahí quien está coadyuvando de manera orgánica, obviamente, es David Choquehuanca. Si ustedes se dan cuenta, Evo Morales, más que atacarlo a Luis Arce, lo ataca a David Choquehuanca, porque obviamente David Choquehuanca tiene la posibilidad de ingresar de manera orgánica en los 9 departamentos a cualquier organización social del MAS, y aunque no sean afines al MAS. Entonces, obviamente desde ahí David Choquehuanca también está conteniendo. Entonces, le genera ciertos problemas el no tener control político y el no tener control absoluto de las organizaciones sociales a la gestión de Luis Arce y David Choquehuanca. Ahora, yo identifico un error que ojalá el movimiento al socialismo no lo vuelva a cometer. Cuando se habla ya de las elecciones municipales y se empieza a elegir candidatos, hay una reunión del movimiento al socialismo donde participa Eva Copa, participa la ex ministra de Culturas, Vilma Anoka, participan algunos dirigentes del movimiento al socialismo y claro, ahí toda la gente consideraba de que la candidata del movimiento al socialismo debería ser Eva Copa. Sin embargo, finalmente se elige a otra persona y claro, eso ocasiona de que Eva Copa se moleste y sea invitada por Jayalia para que pueda ser candidata a la alcaldía. Hoy en día el movimiento al socialismo ha perdido la alcaldía en el Alto por ese tipo de mala lectura política que se tiene y ojalá no suceda lo mismo más adelante, don Omar. Bueno, hay varios casos. Le pongo, por ejemplo, hay uno que parte de, como decimos comúnmente, el dedazo de arriba, ¿no? Es decir, no me gusta tal candidato, no me parece bien. Saben que va a ganar, como el caso de Eva Copa, sabían que Eva Copa tenía todo el apoyo de, no será el 100%, pero por lo menos el 80%. Es más, yo creo que si Eva Copa iba por el movimiento al socialismo, creo que arrasaba con 85%, tal vez hasta el 90%. Con Jayalia llegó al 68%. Entonces, saben que va a ser candidata, que va a ganar, que les garantiza el triunfo, pero hay diferentes estrategias. Por ejemplo, desde arriba, obviamente, buscar más candidatos, para que después internamente, buscando más candidatos, en una reunión de candidatos, todos los demás terminan apoyando al candidato que el jefe impone, ¿no? En este caso fue Ratuki, si no me equivoco, ¿no? Es decir, todos los demás candidatos dijeron, no, el candidato por unanimidad debiera ser el señor Ratuki, y desplazándolo a Eva Copa. Entonces ocurren estos dedazos de arriba que finalmente le hacen daño al instrumento político. Pero también ocurre lo contrario, cuando un candidato que normalmente está saliendo de ser autoridad, sea alcalde o gobernador, termina teniendo el control en su jurisdicción municipal o en la jurisdicción departamental, como es el caso del señor Patana, por ejemplo, que tenía el control de las organizaciones sociales, de las juntas vecinales, e hizo que más bien las organizaciones sociales le presionen a el jefe nacional y al jefe departamental de MAS para que él sea ratificado como candidato. Todos sabían que Patana no iba a ganar, le ganaba, pero hasta el canillito, cualquier candidato que pueda ser llamado por cualquier otro partido político, y obviamente ahí aprovecha la señora Soledad Chapetón, que termina ganándole a Patana. Entonces, hay este tipo de, no sé si decir artimañas, pero estrategias tanto de autoridades que están saliendo como también autoridades de los mandos superiores, en este caso del instrumento político,
que le dañan al movimiento al socialismo y lo único que hacen es generar divisiones. Ocurrió aquí en Chuquisaca. Acá en Chuquisaca se dividió con la no aceptación de la candidatura, por ejemplo, de Damián Condori, que terminó siendo relegada, terminó siendo oposición. Bueno, 5 años después termina ganando las elecciones y hoy es el gobernador del departamento de Chuquisaca. Entonces, creo que la angustia de poder, el querer permanecer, el querer buscar, forzar la reelección o el dedazo, le está haciendo mucho daño definitivamente y está dividiendo a las organizaciones sociales y al mismo instrumento político por estas decisiones equívocas que se dan de uno y de otro lado. Ahora, don Omar, ya para terminar, hay una ley, la ley electoral, que obliga a los partidos políticos a realizar primarias antes de cualquier elección. Desde mi punto de vista es algo muy sano, ¿no? Porque realmente ahí, como usted dice, no va a haber un dedazo del jefe que va a decir, este va de candidato, sino más bien las masas, el pueblo o la gente que apoya al partido político va a decidir quién es su candidato. Siento yo una radiografía de lo que podría suceder en las elecciones. ¿Cuán importantes serían las primarias en el movimiento al socialismo para decidir el próximo candidato presidencial? Mira, Irgen, con la sinceridad que me caracteriza, obviamente creo que todos saben que esa ley que se aprobó para las primarias fue justamente para, de alguna manera, validar la candidatura de Evo Morales con la sentencia constitucional. Es decir, fue un primer proceso. Segundo, en mi criterio, puedo estar equivocado, pero es el criterio personal, y yo creo que las primarias no están habilitadas. Recordemos que después de la crisis del 2019 aprobamos diferentes leyes, pero una en particular para la elección de las autoridades para la elección del 2020. En esta ley ya no aprobamos las primarias y todos sabemos que en las disposiciones finales siempre ponemos todas las resoluciones contrarias a la presente ley quedan abrogadas y derogadas. Entonces, en mi criterio, esta ley que establece las primarias no está vigente. En todo caso, tendrá que ser el Tribunal Supremo Electoral junto a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a empezar a trabajar en este tema en particular, si va a haber o no primarias, para no generar conflictos al final o cercanos a las elecciones. Entonces, obviamente, de darse las primarias, yo creo que Evo Morales en particular tiene mucha ventaja porque en este momento tiene el control, reitero, político y de las organizaciones sociales y con seguridad, si Luis Arce se habilita para las primarias del movimiento al socialismo y el propio David Choquehuanca, creo que, reitero, Evo Morales tendría mucha ventaja y lograría inscribir de manera formal para las elecciones del 2025. Reitero, creo que es un tema de debate y que obviamente debe ser analizado por el Tribunal Supremo Electoral y por la propia Asamblea Legislativa Plurinacional. Agradezco mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista. Le envío un fraternal abrazo. Muchísimas gracias y buen día. Gracias a Omar Aguilar, ex senador del Movimiento al Socialismo, que ha conversado con nosotros en esta mañana. Sofía Aracena nos trae más información.